¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro curso de estructuras de mampostería en este ejercicio que nos hemos planteado, que es de diseño, diseño y revisión de losas, específicamente losas apoyadas en un solo sentido. Bueno, pues como siempre les damos la bienvenida y comenzamos. Vamos a compartir pantalla completa y bueno, pues sin más preámbulo, continuamos. Vamos a dar seguimiento a este curso de estructuras de mampostería, a este ejercicio que nos hemos planteado en todas sus diferentes etapas. Como ya sabemos, por ahí vimos en una primera etapa, ¿sí? Haciendo un recuento muy rápido, en donde vimos la información necesaria que necesitamos para poder diseñar una losa. Finalmente, a través de esa información que teníamos, nosotros llegamos a un predimensionamiento de esa losa, y a través de ver cómo es que funcionaba esa losa, si trabajaba como una losa perimetralmente apoyada o apoyada en un solo sentido, fue que nosotros consideramos el hecho de crear esos modelos matemáticos, que es precisamente este punto número 3. ¿Sí? Y después de eso, después de ver cómo es que trabajaba, nosotros optamos por un método de análisis. En este caso utilizamos un método que tabulamos de una manera muy general y que de alguna manera, realizándole ciertas adecuaciones, nos permitía obtener todos los valores que necesitamos para poder diseñar. Y ese método fue el método de Hardy-Cross. Ahí realizamos el análisis, encontramos los momentos en los apoyos y encontramos además los momentos en el centro del claro. ¿De acuerdo? Entonces ahí terminamos nosotros en la etapa de análisis y finalmente en el punto número 4 es en donde finalmente empieza el diseño, ¿sí? de esa losa. Es en donde nosotros utilizamos las fórmulas que dicen, las fórmulas y las hipótesis que vienen plasmados en las normas técnicas complementarias vigentes. Y fue ahí donde establecimos la cantidad de acero que se requería y además la comparamos con los parámetros que me pide el reglamento, que es el área de acero máxima, el área de acero mínima. Y finalmente a través de esos parámetros obtuvimos nosotros una separación e incluso manejamos por ahí que pues dentro de las separaciones manejamos separaciones teóricas y finalmente las separaciones prácticas, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Cómo se va a construir. Y finalmente hicimos algunas propuestas, ¿de acuerdo? Y hasta ahí nos quedamos. El día de hoy vamos a, bueno, antes que empezar ya con nuestro tema así ya por completo, me voy a permitir decir que finalmente estos 4 puntos, estos primeros 4 puntos, son lo que se establece en nuestro reglamento en lo referente a las normas técnicas complementarias, en cuanto dice que los estados límites de falla prácticamente es que una estructura que sea resistente, y precisamente ahí estamos manejando todos estos aspectos del 1 al 4, ¿vale? Pero también dice los estados límites de servicio, y es precisamente donde empieza este tema. Es el punto número 5, y ahí es donde nosotros de alguna manera tenemos que hacer la revisión por cortante y la revisión por flecha, ¿sale? Son las dos revisiones a los estados límite de servicio que se le realizan a una losa, aunque también por ahí pueda haber
un otro más cuando se hace una revisión por vibración, pero es poco común, ¿sí? Y además con el predimensionamiento que de alguna manera que establecimos, con el predimensionamiento pues se puede decir que se evitan esas vibraciones y otras cosas más, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos totalmente a lo que es la revisión por cortante dentro de nuestras losas. Cabe mencionar que esta revisión por cortante eh, eh, de alguna manera tiene un rendimiento relativamente eh, bajo, ¿sí? En relación a la revisión por flecha. La revisión por flecha, cuando hacemos una comparativa en cuanto a lo que las fuerzas que se presentan con respecto a las fuerzas que resisten, nos damos cuenta que por flecha está muy cercana al 80, 90, 95%. Y esa misma relación con respecto a la fuerza cortante resulta ser muy pequeña, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros hemos de alguna manera establecido esta, este predimensionamiento, podemos llegar a disminuir el peralte siempre y cuando hayamos hecho la revisión por cortante y por flecha y de ver de alguna manera eh, visto estos porcentajes de rendimiento. Si veo que de alguna manera esos porcentajes están relativamente bajos, ¿sí? Por decirlo así, por flecha 70, por cortante el 30, pues ahí es donde me puedo aventurar y disminuir un poquitito los datos de predimensionamiento, ¿sí? En lugar de manejar un peralte tal, puedo yo llegar a disminuir ese peralte, ¿de acuerdo? Y en la etapa final, sí, que es la etapa número 6, el punto número 6, ahí es donde nosotros vamos pues a plasmar de alguna manera todos los datos que obtuvimos en los dos procesos, estados límites de falla y de servicio, y finalmente lo vamos a aterrizar a una representación gráfica y además con todas las especificaciones que se requieren, ¿no? En cuanto a revenimientos, en cuanto a los concretos que se van a utilizar. De alguna manera vienen plasmadas todas las especificaciones para que se pueda llegar a construir, ¿sí? En algunos casos incluso se llegan a hacer algunas propuestas de cómo simbrar y el control que se tenga que manejar para el simbrado, ¿no? Para algunas losas. Y vuelvo a repetir, es en algunas ocasiones. Bueno, sin más preámbulos, señores, después de haber hecho este panorama general de este ejercicio, ¿sí? Y en la etapa en la que vamos, en la etapa en donde nosotros vamos a actuar específicamente, pues vamos a comenzar, señores, revisión por cortante. Esta es la etapa que nos abarca el día de hoy, ¿sale? Entonces vámonos a la presentación número 2, ¿sí? Indudablemente para hacer esta revisión pues tiene que estar fundamentada en una normatividad, y esa normatividad pues es el mismísimo reglamento de construcciones para el Distrito Federal, ¿sí? Hoy Ciudad de México, y las normas técnicas complementarias vigentes. Y por ahí está en el inciso 752 del capítulo 7 de esas normas, en lo referente a la revisión de la resistencia a fuerza cortante, ¿de acuerdo? Obviamente estamos hablando de losas. Y en términos generales, ¿sí? Para no meternos de lleno al análisis de esa norma, dice por ahí en un párrafo, dice, se supondrá que la sección crítica se encuentra a un peralte efectivo del paño de apoyo, ¿sí? Entonces el apoyo de esa losa, ya sea que se manifieste a través de un muro o que sea a través de una viga, ¿sí? Ahora sí que el punto de partida, es el marco de referencia, y precisamente
después de ese paño es en donde se presenta la fuerza, la fuerza cortante, ¿sí? Y dice que es a un peralte efectivo. Ya habíamos comentado en alguna ocasión la diferencia que hay entre un peralte, el peralte de la losa, que es el lenguaje que se utiliza para manifestar que es la altura, y lo que es el peralte efectivo. El peralte efectivo es la distancia que hay del centro de gravedad del acero a la zona de compresión o a la fibra más alejada de compresión, ¿de acuerdo? Y finalmente una expresión, ¿de acuerdo? Aunque no lo indica, aunque no lo indica el mismo reglamento, nada más me da lo que está entre corchetes. Bueno, pues siempre tenemos que considerar, pues de alguna manera, si vamos a considerar cargas, vamos a considerarlas como cargas últimas. ¿Me explico? Y y esta fórmula que estoy plasmando aquí, ¿sí? Lo que está entre corchetes es lo que se establece, lo que dice el reglamento, las normas técnicas complementarias en ese inciso. Aquí le he agregado este factor de F y ahorita voy a indicar del por qué. Entonces, ese cortante último es la fuerza generada. Y esa fuerza generada, todo dependerá de qué unidades esté yo utilizando, pero puede estar dada en kilogramos, puede estar dado en toneladas o en algún tipo de unidad que sea, que sea compatible a estas unidades de fuerza. Y además me dice que la fuerza que absorbe el concreto, la fuerza resistente que absorbe el concreto, va a estar definida por esta fórmula, ¿sí? El BCR, la fuerza que absorbe el concreto, va a ser igual a un valor constante que vale 0.5 y por ahí lo que se llama el factor de resistencia por corte. Entonces, este tipo de elementos tiene un factor de resistencia que también viene en otro numeral de las mismas normas técnicas complementarias y que tiene un determinado valor, el cual ahorita vamos a establecer cuánto vale, ¿no? La base, y pues como lo habíamos dicho en el ejercicio anterior, me voy a permitir ir un poquitito atrás. Vimos el método de la viga equivalente y uno de las hipótesis que se manejó para manejar ese método es que nosotros íbamos a tener un ancho de viga de 100 centímetros. Entonces, en base a esa especificación, pues ya tenemos el valor de esta base, ¿no? Esta base ya está acotada y tiene un valor de 100 centímetros. D es el peralte efectivo. Y finalmente viene por ahí un valor que es el F'(C). El F'(C), como todos conocemos, es la fuerza que es el esfuerzo a la compresión que resiste el concreto. Y de estas dos fórmulas se tiene que cumplir la relación que el cortante último o la fuerza generada tiene que ser menor a la fuerza que absorbe el concreto. Eso es indudable. Y si se dan estas dos, se da esta relación, entonces se considera que la revisión es satisfactoria, se pasa la revisión, ¿de acuerdo? Les decía hace un instante que yo lo puse esto entre corchetes y además lo multipliqué por F. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo reglamento me dice por ahí que esta fórmula puede tener un incremento ¿cómo se llama? De fuerza, ¿sí? Se puede incrementar cuando se den determinadas circunstancias. Entonces, para esto nos vamos a ir a estos gráficos que están en la parte superior derecha, en donde si ustedes analizan, se encuentran las condiciones de continuidad de algo, pues, de 4 casos de tablero, los más comunes, ¿vale? Y por ejemplo,
en el caso que nos lleva a nosotros del área de estructuras de mampostería, cuando se trata de que esa losa que estamos analizando tiene determinados parámetros de continuidad, pues el reglamento me permite o me pide que yo tenga que incrementar ese factor, ¿sí?, en un porcentaje. Ese porcentaje va desde el 100%, va desde cero. ¿Sí? Aquí, cuando ese factor vale 1, ahora sí que se queda este valor de la fuerza generada, se queda tal cual es en cero, ¿no? Bueno, no en cero, sino que no se incrementa. Y cuando se tienen determinadas condiciones dentro de la ubicación del tablero, puede llegar a incrementarse 15%. Vámonos al primer caso. En ese primer caso, se tiene que este tablero tiene sus dimensiones de claro corto y claro largo, y además tiene, para este caso que estamos analizando, de que tiene continuidad del lado izquierdo, lado derecho, y la franja que estamos analizando, ¿sí?, la franja que estamos analizando, pues no tiene continuidad, ¿de acuerdo? Ese es un primer caso. Recordemos que las losas que estamos nosotros analizando son losas, ¿sí?, que trabajan en un solo sentido. Y precisamente el sentido que estamos analizando es el sentido de esta franja. Y no tiene continuidad ni arriba ni abajo para este tablero que estamos analizando, en donde aparece el cursor, ¿verdad? Entonces, si nosotros este caso lo analizamos en una deformada de los casos más típicos, pues caeríamos, por las condiciones de borde, vendría siendo este esquema que estoy encuadrando aquí, ¿verdad? A ver, voy a mover un poquitito esto hacia acá, ¿de acuerdo? Y entonces nos daríamos cuenta que la condición que le corresponde para este caso, ¿sí?, para este caso de aquí, vendría siendo este caso de acá, indudablemente, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se da eso? Bueno, pues seguramente cuando hay aquí, no sé, a lo mejor un muro de tabique, otro muro de tabique, y en donde pues la rigidez que me pudiera llegar a dar la cadena y ese muro de tabique pues genera una deformación angular en estos extremos, ¿verdad? Pero aquí la parte interesante es que cuando haya cuando haya este caso, voy a colocarlo más hacia acá para que podamos visualizar. Híjole, bueno, por acá lo dejo. Sí, por ahí lo dejo. Cuando se dé este caso, entonces pues será el caso en donde la fórmula queda intacta, ¿no? El factor vale 1, ¿vale? No se aplica. El mismo caso ahora para un tablero en donde pues igual se tiene la misma condición de que se trata de una losa que es apoyada en un solo sentido. La franja de análisis es el sentido corto, siempre es decíamos, cuando una losa trabaja en un solo sentido, toda la carga se va en el sentido corto, y en esos casos pues quedaría matemáticamente expresado de esta manera, ¿no? La franja de análisis es el sentido corto, el ancho es de 100 centímetros, pero además pues, estaría apoyada tal vez en un muro y en un muro. No hay continuidad de esa franja. Y entonces nuevamente caemos para esta para este segundo caso, que vendría siendo al mismo caso de acá, el caso amarillo, ¿no? El caso de como si fuera una viga, isostática, ¿verdad? Entonces, cuando sucede que dentro de la franja de análisis no hay continuidad, entonces ese factor vuelve a tener el valor de 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, vámonos al caso número 3. ¿Sí? Y lo voy a colocar con color verde, y nos daríamos cuenta que en este tablero
la franja de análisis, ¿sí? El claro corto, ¿sí? En este caso tiene continuidad tanto en la parte superior, la parte inferior, sí hay continuidad de ese tablero, ¿sale? Y cuando sucede este caso, pues si queremos aterrizarlo a un gráfico generalizado, vendría siendo el caso de acá arriba, ¿no? Se trata de una viga que por tener la continuidad, ¿sí? Tiene las condiciones de contorno, de apoyo, vendría siendo empotre y empotre. Y entonces cuando se tiene empotre y empotre, nuevamente caemos al caso en donde el factor que voy a aplicar en esta fórmula vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta en estos primeros tres casos, el 1, el 2 y el 3, tienen las mismas condiciones de continuidad, ¿sí? La franja de análisis, ¿sí? En cuanto a que sean empotrados o que tengan los apoyos libres. Cuando sucede eso, este factor 1, este factor va a tener un valor de 1 dentro de esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. En estos tres casos es cuando en esta fórmula ese factor va a tener un valor de 1. ¿Cuándo finalmente es cuando tiene un valor diferente de 1? ¿Cuándo es cuando tengo que incrementar ese 15%? Bueno, pues es cuando dentro de la franja de análisis, ¿sí? En este caso va a ser la que estoy plantando aquí en color negro, ¿sí? ¿Sí? Esta franja de análisis. Vean que tiene un apoyo empotrado, entonces esto implica de que esta franja de análisis tiene continuidad en la parte superior y en la parte inferior no tiene continuidad. Entonces, si la queremos aterrizar dentro de un esquema general, vendría siendo esta parte de aquí del medio, ¿no? En donde tiene determinada rigidez por la continuidad esa franja y al no tener continuidad en el otro borde, pues se presentan una deformación angular diferente. Es decir, la deformación en este empotramiento, ahora sí que el teta, ¿no? De los elementos cinemáticos vale 0. Y en este punto se tiene una determinada deformación angular, ¿no? Aquí se tiene una determinada deformación angular. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dentro de un tablero existe esa variación en la continuidad y con respecto a la franja de análisis, es cuando te dice para el reglamento resulta ser desfavorable esa diferencia de deformación. Entonces dice que se tiene que incrementar en un 15% el valor de esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, el único caso es cuando se tenga dentro de la franja de análisis una variación en los extremos, ¿sí? Que sea empotre y apoyo. Y se puede llegar a presentar en otros tipos de tableros, pero siempre que haya una variación en la continuidad de los extremos, empotre y apoyo, ¿sí? Que se dé esa combinación, entonces es cuando se tiene que incrementar en un 15%. ¿Vale? En los primeros tres casos son las mismas condiciones, empotre o apoyo y apoyo. Entonces, son las mismas condiciones, entonces ahí no. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado esto perfectamente bien entendido, ¿sí? Porque este conocimiento lo vamos a aplicar finalmente al ejercicio que hemos estado desarrollando y pues tenemos que hacer una perfecta lectura de estos conceptos a la hora de aplicar esta fórmula. Vamos a continuar a la siguiente hoja. Y decíamos, pues, en esta fórmula hablamos de un factor de reducción por fuerza cortante. Ahora hay que aterrizarlo a qué parte del reglamento lo dice, pero además establecer qué valor va a tener, ¿verdad? Y es precisamente lo que se trata en este inciso. En el capítulo 3 de las normas técnicas complementarias del concreto vigentes hasta el día de hoy,
Por ahí en el inciso 3.7 se maneja todo lo relacionado a los factores de resistencia. Y es precisamente ahí en donde nosotros encontramos los diferentes valores de los factores de resistencia. En este caso, de manera general, voy a plantear lo siguiente, ¿no? Nosotros utilizamos el factor de 0.9 para cuando nosotros estuvimos diseñando la losa, ¿verdad? La losa apoyada en un solo sentido, de 0.9. Y además, aquí en el inciso número C, dice que el factor de reducción vale 0.65. Entonces, para cuando se vaya a hacer una transmisión de flexión y cortante a losas y zapatas. Y aquí es donde viene la parte interesante. Losas y zapatas. Entonces, esto va a tener aplicación directa cuando estemos hablando de losas y de zapatas. Entonces, ese es el factor que va a valer 0.65. El valor que a nosotros nos está interesando. ¿De acuerdo? 0.65 es el valor que tiene de factor de reducción. Y es obvio que vienen pues para toda la gama, desde para la fuerza cortante, la torsión, el aplastamiento y bla, bla, bla. Pero a nosotros nos interesa específicamente este valor, ¿vale? Para losas, ¿sí? Es de 0.65, ese factor de reducción por cortante. Y ese es el que vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya sabemos cuánto vale ese factor. Nos vamos nuevamente a esta fórmula. Entonces por ahí aparece un factor de reducción. Entonces vamos a ir todavía caminando dentro de esa fórmula, viendo todos sus parámetros y todos los valores que tiene. Este es el ejercicio que hemos estado trabajando. Si se dan cuenta, son 3 locales. Sí, así se manejó. No nos vamos a meter a describir de alguna manera qué se hace ahí. Tal vez son bodegas, así lo manejamos. Cargas de bodegas. Y el funcionamiento, pues no nos vamos a meter a eso. Simple y sencillamente, dentro de la parte de la estructuración, dentro de la parte en donde voy analizando cada uno de las partes que integran esa estructuración, pues establecimos que los tableros iban a ser, las losas iban a ser apoyadas en un solo sentido gracias a la geometría, ¿no? Teníamos un claro corto, un claro largo, y vimos que su relación era menor a 0.5. Entonces ahí fue donde nosotros establecimos la forma de trabajo de esta losa, y específicamente nosotros llegamos a la conclusión, ¿sí? En base a realizar el tipo ver el tipo de losa de que se trate, de que esta losa trabaja precisamente en 2 sentidos, en todos los casos, ¿no? ¿Sí? Ya sea para el tablero 1, para el tablero 2 o para el tablero 3, si fuera el caso, pues que trabaja nada más en el sentido corto, ¿de acuerdo? Y en base a eso es que nosotros en la sesión pasada establecimos que el acero iba a trabajar nada más en el sentido corto, y en el sentido largo nada más se iba a manejar a 0 por temperatura. Eso es lo que nosotros habíamos manejado. Y dentro de los parámetros que de alguna manera se tuvieron, ¿sí? Bueno, pues hicimos por ahí el supuesto de tener carga muerta de 800 kilos por metro cuadrado. La carga viva la consideramos de 250 kilos en todos los casos, ¿de acuerdo? Y en el tablero 2 fue de 800 en el tablero 1, de 850 en el tablero 2 y de 1000 en el tablero 3, ¿vale? Y por ahí también vimos lo que son las cargas de servicio y las cargas últimas. Y en base a la teoría de los factores de seguridad, vimos cómo a las cargas muertas y a las cargas vivas los teníamos que multiplicar por un factor de
de un factor de carga, un valor mayor a 1, en base a establecer el tipo de estructura, ¿verdad? La acotamos a una estructura de tipo B. Pues esos factores eran de 1.3 para carga muerta y 1.7 para la carga viva. Y después de analizar estas relaciones de cargas, pues, de realizar estas cargas de servicio y cargas últimas, manejamos una relación de cargas, es decir, la relación que guardan ellas, ¿no? Y de esa manera, pues nosotros establecíamos el factor de carga que se utilizó. Para el tablero 1 fue de 1.35, para el tablero 2 de 1.35 y para el tablero 3 de 1.34. ¿De acuerdo? Básicamente, esta información es la información que yo requiero para poder realizar este tipo de análisis. ¿Sí? La revisión por cortante. ¿Sí? Esto puede mutar a tal grado de que pues no se trata siempre de construir algo nuevo. Muchas veces se trata de revisar lo que ya está construido y revisar que de alguna manera cumpla con los estados límites tanto de falla y de servicio. Y entonces, en cuanto a los estados de servicio, es precisamente el ámbito de estudio de este tema, ¿no? Entonces, esta es la información previa, aquí aterrizada en un gráfico. Y decíamos, después de ver que las losas trabajan en un solo sentido, entonces estas franjas iba a ser a lo largo de los 3 tableros, ¿no? En este caso, en este ejercicio, se planteó que fuera de tres claros, ¿me explico? Y que se tuviera de 100 centímetros esa franja. Paso a la diapositiva número 5 y vamos a analizar un poquitito más a fondo la fórmula las fórmulas que gobiernan este tipo de revisión. Lo que viene siendo la fuerza cortante generada, que ya decía yo, puede ser en kilos o en toneladas, que aquí está, y la fuerza cortante que resiste, ¿verdad? El concreto. Y por ejemplo, aquí aparecen cada uno cada una de las incógnitas, lo que significa y la unidad que se emplea para poder operarla. Entonces, A1, A2 ya lo hemos manejado desde el momento mismo que nosotros empezamos a diseñar, a meternos al mundo de las estructuras de mampostería, de las estructuras de concreto. Siempre está asociado A1 al claro corto, A2 en el claro largo, y esto lo dice nuestra normatividad. D, ya lo habíamos dicho, era el peralte efectivo, y aunque el mismo reglamento no lo dice, debe de manejar una carga última. Puesto que estamos haciendo una revisión, tenemos que manejar una carga última. Entonces, esta fuerza cortante tiene que ser última. ¿Me explico? Tiene que ser con respecto a una carga última. Y ahí lo dice, y debe de estar en kilos por metro cuadrado o toneladas por metro cuadrado. Todo dependerá de qué unidades son las que yo estoy trabajando. Y el factor F, el factor de revisión por cortante de losas, que habíamos dicho que en algunos casos puede llegar a incrementar en un 15% el valor de esta fórmula. En lo siguiente, en la siguiente fórmula, que es la fuerza resistente, pues ya habíamos dicho, ¿no? El factor de reducción por cortante de losas, que vale 0.65 para nuestro caso, el valor de la base, 100 centímetros, el peralte, que de alguna manera quedó definido desde el momento mismo cuando hicimos el predimensionamiento de nuestra losa, y la resistencia a la compresión del concreto, ¿verdad? El F''C. Bien, señores. Aquí cabe mencionar que, obvio, cuando estamos haciendo una revisión, cuando se trata de una losa que va a ser una estructura nueva, pues manejamos el F''C ¿cómo se llama? Del concreto que nosotros hayamos planteado. Cuando se trata del caso de una revisión, pues los valores o el valor que me haya resultado de la extracción del corazón para poder saber la resistencia de esa losa, si me da un valor, vamos a decirlo así, 287 kilos por centímetro cuadrado, pues ese es el valor que yo voy a tener que utilizar cuando se trata de la revisión
cuando se trata de realizar un dictamen estructural. ¿Sí? Se utiliza la resistencia a la compresión, que es resultado de ese tipo de análisis y de estudios. ¿De acuerdo? Esta fórmula está en relación ahora sí que a la ubicación de la zona en donde se presenta ese cortante, ¿no? Y precisamente con respecto al paño, se presenta a una distancia de un peralte efectivo, ¿sí? A lo largo, pues, teóricamente hablando, a lo largo de toda la losa. Si nosotros nos aventuramos a decir que este es el tablero de nuestra losa, el claro corto, el claro largo, vemos que esta falla, si es que se llega a suscitar, ¿sí? Se va a presentar a lo largo, a una distancia del peralte efectivo de todo el tablero. Es ahí donde finalmente, cuando llega a fallar este tipo de losas, se degolla, ¿no? Y prácticamente todo esto que va a quedar circundante, lo voy a colocar en color azul, todo esto es lo que finalmente colapsa y se cae, ¿no? Se trozan todas las varillas que se tienen. Entonces hay algunos casos registrados. Por ahí hay casos en donde se ha visto que eran construcciones que estaban destinadas para el habitar, ¿no? Una casa habitación, departamentos, y de repente les haces el cambio de uso, ¿sí? Hay un caso por ahí muy inventado en donde había una construcción que estaba destinada pues a vivir, y de repente la convirtieron en una discoteca allí en el oriente. Pues es obvio que cuando hay una discoteca, pues hay cargas dinámicas y una acumulación de gente importante, una acumulación de cargas de forma muy importante, y pues detonó en que pues el sistema de piso completito, ¿no? Se colapsó, y se dice que esa losa falló por cortante, y precisamente el degolle, la falla, se presentó en todo el contorno, en esa zona, precisamente en esa zona de un peralte efectivo. También por ahí está registrado, incluso en un video, es muy común que por ahí ustedes lo puedan ver en YouTube, el caso de que se utilizó una losa en donde la usaron como alberca en un nivel intermedio, y pues se registró en cámaras cuando finalmente pues, no fue un diseño correcto y falló la losa. Ahora sí que se colapsó, la alberca cayó completita a un nivel inferior de estacionamiento. Entonces ahí se ve luego como en el video se ve como todo la masa de agua cayó al mismo tiempo, fallaron prácticamente al mismo tiempo también todas las varillas, y se degolló y quedó el hueco, ¿no? El hueco completito de la losa, ¿vale? Entonces se presenta a un peralte efectivo. Si de alguna manera, y siempre el análisis de este tipo de revisión siempre se va a dar con respecto a lo que vendría siendo el claro corto. Ese va a ser nuestro pivote, ¿sí? En una losa donde me están pidiendo que yo haga la revisión por cortante, siempre lo voy a hacer con respecto al claro corto. El claro corto va a ser el pivote, y lo veo reflejado aquí precisamente. Vean, en esta fórmula siempre el A1 va a ser el valor que va a ser de referencia. Entonces, si yo esto lo plasmo en un modelo matemático, voy a tener la carga última, la carga de todo el tablero, ¿sí? Y de alguna manera, si yo hago una sección en determinada zona, en este caso por aquí, ¿verdad? Si hago una sección aquí en este punto, pues puedo llegar a obtener una fuerza cortante, y precisamente esa fuerza cortante está asociada, pues por ejemplo, si aquí yo tengo voy a hacerlo un poquitito más, a ver si el mouse me permite maniobrar de forma adecuada, que aquí yo tengo una reacción. Esta reacción va a ser igual a la carga, ¿sí? Por la distancia entre dos, entonces vendría siendo igual a la carga, ¿sí? Omega, ¿sí? Omega U,
sobre la distancia. En este caso vendría siendo por A1, ¿sí? El claro, y sobre 2, ¿verdad? Y bueno, ahí vendría siendo el valor de esta reacción. Si yo saco fuerzas saco o hago un análisis de la fuerza cortante, vean aquí cómo aparece el claro corto, el A1 sobre 2, ¿sale? No, lo único que falta es por la carga, pero acá está la carga, ¿verdad? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Y si yo de alguna manera a esta reacción le considero la fuerza cortante que se va a generar exactamente en este punto, ¿sí? Lo voy a manejar por acá, en este punto de aquí, que estoy aquí planteando, pues vendría siendo igual, ¿verdad? El valor de la base, que vendría siendo X, por el valor de la carga, ¿verdad? Y hacia abajo, ¿verdad? Por eso agarra el valor negativo. Y también esto tendría que estar multiplicado por el valor de la carga, ¿verdad? Entonces, en esencia, ese A1 sobre 2 menos D, y que multiplica el W, no es más que la fuerza cortante que se genera precisamente en este punto, en el punto donde se presenta la falla. Y ese punto 95 menos punto 5 de la relación de A1 sobre A2 no es más que un porcentaje de carga que se va en ese sentido. Aquí voy a hacer un comentario. En el reglamento antes del 2004, este valor valía no punto 95, sino que valía 1, ¿vale? Y entonces esto prácticamente, así como se manejó el método de las cuartas potencias, el método de la distribución de cargas en ambos sentidos, esto no es más que el porcentaje de carga que se va en ese sentido, en el claro corto, ¿de acuerdo? Ese punto 95. Y decíamos, cambió para el 2004 y para esta nueva normatividad este valor sigue siendo el mismo. Entonces sería punto 95 menos punto 5 de A1 sobre A2, ¿de acuerdo? Decíamos, el cumplimiento es que la fuerza cortante, ¿sí?, sea menor a lo que resiste. Eso es importante. Y la forma de poder evaluar el rendimiento es a través precisamente de esta fórmula, ¿sí? El rendimiento es igual al cortante último sobre la fuerza que resiste por 100. Este valor tiene que ser menor a 100, ¿no? Lo adecuado es que hagamos un traje a la medida y sea, pues, muy cercano a 100, por ahí esté en el 90%. Pero vemos que ya les había comentado que este tipo de revisión siempre me da un porcentaje relativamente bajo, entre un 20, un 30, un 40%. Y aquí cabe una pregunta, ¿no?, que se pudieran hacer alguno de ustedes. Oiga, profesor, oiga, ingeniero, ¿cuándo no puedo pasar ese rendimiento? ¿Cuándo se puede suscitar que yo no pase ese rendimiento? En algunos casos, para algunas losas de cimentación, para algunas losas fondo de un cajón de cimentación, donde las descargas son bastante importantes, donde las reacciones son bastante importantes, es ahí donde nosotros vemos comprometido ese porcentaje. Es cuando de repente no lo cumplo y entonces lo que nos plantearíamos, ¿y qué puedo hacer para poder incrementar esta fuerza cortante? Bueno, pues incrementar el peralte. En el momento que yo incremento el peralte, indudablemente estas fórmulas, la fuerza cortante se hace más pequeña, obvio, la fuerza cortante generada. Y la base no la puedo modificar. También puedo modificar el tipo de concreto, meter un concreto de mayor resistencia. ¿Me explico? Eso es lo que se puede llegar a hacer. Entonces, si en dado caso llego a tener problemas, no va a ser para una losa convencional, a menos de que se presente que esa losa esté sometida a mucha carga. Y es el caso de que cuando hay piscinas en niveles intermedios para hoteles, ¿no?
pero pensemos que no encuentro la manera de poder pasar esta revisión, pues entonces la base no la puedo cambiar. El factor de resistencia por cortante tampoco. Lo único que puedo cambiar es el peralte o puedo cambiar la resistencia del concreto. Es muchísimo más adecuado que cambiemos la resistencia, el peralte efectivo de la losa. Es mucho más fácil. Entonces, por ahí es el caminito si es que no llego a pasar esta revisión. ¿De acuerdo? Nos vamos a la presentación número 6. Y pues dicen por ahí, ya vamos a entrar en ¿cómo se llama? En materia, ¿no? Aquí están, de alguna manera plasmados. Me voy a permitir, ¿cómo se llama? Hacer un acercamiento, ¿sí? De estos valores, ¿vale? Y vean ustedes cómo, bueno, aquí está. Vean cómo en primera instancia aparecen la carga muerta, la carga viva, ¿verdad? Para cada uno de los tableros. Y vean cómo finalmente obtengo la carga de servicio, la carga última y sus relaciones de carga. Pero la parte importante es que cuando nosotros hicimos nuestros modelos, se convirtió esto en cargas por unidad de longitud, o sea, en kilos por metro. Y fue gracias a que nosotros consideramos una franja de análisis de 100 centímetros. ¿Me explico? Entonces, al multiplicar estos valores por un metro, pues prácticamente se convertían en kilogramos por cada metro. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente voy a realizar la revisión para este ejercicio que estamos planteando del tablero 1. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula de la fuerza cortante que actúa. ¿Sí? Y vamos pues a sustituir los valores que son referencias, ¿no? Aquí aparece un esquema generalizado en cuanto a la geometría de esa losa, cuánto vale la base, cuánto vale la altura, cuánto vale el recubrimiento. Y habíamos dicho que la base es de 100 centímetros, la altura quedamos que era de 13 centímetros, así lo habíamos planteado desde un inicio del ejercicio. El peralte quedamos que era de 11 y el recubrimiento es de 2 centímetros. ¿Me explico? Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues bueno, va a ser para el tablero número 1, aplicamos, ¿no? En el tablero número 1, su lado corto es de 3 metros, ¿verdad? Para este primer tablero, el tablero 1. Antes de empezar, la revisión por cortante, ¿sí? Siempre se tiene que hacer tablero por tablero. A ver, no significa de que lo tenga que hacer necesariamente para todos los tableros, ¿sí? O que se tenga que hacer para todos, ¿sí? Obvio, yo voy a hacer la revisión del tablero 1 y luego me paso al tablero 2 y luego me paso al tablero 3. Lo voy a hacer para cada uno de ellos. Pero no significa de que yo tenga que hacer las revisiones para cada tablero, ¿sale? En este caso estoy planteando que voy a hacer la revisión para el tablero 1 y entonces voy a aplicar la fórmula, ¿sí? No se puede hacer la revisión por cortante de toda la franja, de todo el modelo matemático, no, porque siempre se hace tablero por tablero. Y decíamos, siempre nuestro pivote es el sentido corto, en este caso es el A1, ¿verdad? Entonces, el A1, ¿cuánto vale? Habíamos dicho, vale de 3 metros, es de 3 metros ese claro, sobre 2 por D es de 11 centímetros, ¿de acuerdo? El punto 95 menos punto 5 son valores que vienen de la fórmula. El claro corto es de 3 y el claro largo es de 6.50. Aquí lo vemos, ¿no? 6.50 en el sentido largo, ¿vale? Y todo esto multiplicado, vean, tiene que ser la carga última. Y el valor de la carga última es 1450. Pero también lo puedo hacer de forma directa con la carga de servicio, ¿no? Con 1050. ¿Qué tendría que hacer? 1050, ¿sí? Fíjense, incluso hasta lo cambié. En lugar de que sean en 1050, manejé 1.05 para manejar números más pequeños, ¿no? Que sean en toneladas por metro cuadrado en lugar de kilos por metro cuadrado.
y vean cómo aquí lo multipliqué por el factor de relación de cargas, que en este caso es de 1.35. Como ya habíamos explicado, cuando yo multiplico la carga de servicio por la relación de cargas, obtengo las cargas últimas. Entonces aquí yo puedo tener dos opciones: que maneje siempre cargas de servicio, pues nada más hay que multiplicarlo aquí por la relación de cargas, ¿no? O tomar directamente este valor de 1450, que es exactamente lo que resultaría de 1.05 por 1.35. ¿Sí? Vean ustedes cómo, si yo analizo este tablero por separado, tiene continuidad en el sentido hacia la derecha. Entonces tiene, pues aquí sus deformaciones angulares valen 0, y no tiene continuidad hacia el lado izquierdo. Es decir, aquí hay simplemente un simple muro, y aquí sí se presenta una deformación angular. Entonces, como tiene diferentes deformaciones angulares, ¿sí?, sus elementos cinemáticos son diferentes en los apoyos, en las condiciones de borde. Entonces ahí se tiene que aplicar el factor de 1.15 por esa diferencia, ¿de acuerdo? No es el caso del tablero 2, que al tener empotramiento y empotramiento por la continuidad de la franja de análisis, entonces ahí sí el factor tendría que valer 1.0, ¿sale? Realizo operaciones y me da de 1.07 toneladas. La fuerza que actúa es de 1.07 toneladas. Eso es lo que me está indicando esta fórmula, ¿sale? Ahora evalúo la fuerza que resiste el concreto por cortante, obviamente. Es 0.5, y habíamos dicho que el factor de reducción por cortante vale 0.95, ya lo habíamos visto. La base es de 100 centímetros, el peralte es de 11 centímetros y la fuerza de la compresión del concreto es de 300 kilos por centímetro cuadrado. Así lo habíamos planteado desde un inicio. Realizo operaciones y me da de 6.19 toneladas. Es satisfactorio, fíjense. La fuerza que se presenta es de 1.07 y lo que resiste es de 6.19 toneladas. Entonces, pues es satisfactoria la revisión, y además estoy en un porcentaje muy pequeño. Vean, está en un 26.33%. ¿Sí? Esto pudiéramos llegar a concluir: oye, pues está muy bajo, entonces puedo reducir el peralte de la losa, ¿de acuerdo? Entonces, hay argumentos, hay fuertes argumentos para que yo pueda reducirlo, pensando en este tablero. Pero tendríamos que hacer la revisión por flecha y finalmente ver los dos porcentajes, y ahí es donde tendríamos que tomar la decisión, que pudiéramos, no sé, a lo mejor disminuir 1 centímetro la altura de la losa, pero tendríamos que hacer nuevamente la revisión para ver que además se cumplan, ¿no? O sea, que las volvamos a cumplir. Entonces, pues sin embargo, siempre en un diseño estructural es hacer un traje a la medida. Y si cumplo, si estos factores de rendimiento, tanto para flecha y como para cortante, indican que están muy bajos, es entonces donde yo puedo tomar la decisión de reducir la altura de la losa, pero tendré que hacer nuevamente la revisión para ver que se satisfagan nuevamente esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está para el tablero número 1. Vámonos para el tablero número 2. ¿Sí? Ahí está, tablero número 2. Y vean, bueno, ahora se trata de que tiene un claro corto de 2.5 metros, ¿verdad? ¿Sí? Ahora las cargas, las de servicio, valen 1100 kilos, que es la suma de la carga muerta y la carga viva, ¿sí? Y pues igual 250, y siguen siendo los mismos 650 del claro largo. 1100 es 1.10 toneladas por metro cuadrado. Igual lo multiplico por 1.35 para manejar cargas últimas. Y ahora vean cómo ahora el factor, en lugar de valer 1.15, vale 1. ¿Por qué?
porque las condiciones de este tablero en cuanto a la izquierda, bueno, en cuanto a la continuidad, a la izquierda, a la derecha, tienen empotramientos, entonces tienen semejantes deformaciones angulares. Entonces, ahí me permite manejar la fórmula tal cual es, sin ningún incremento. Entonces, nada más sería multiplicado por 1 el factor. ¿De acuerdo? Me da una fuerza de 1.28 toneladas. ¿De acuerdo? Evalúo la fuerza que absorbe el concreto y vean que tanto para el tablero 1 como para el tablero 2 me da igual de 6.19. Es decir, esta fórmula para cuando se trate de revisión va a valer lo mismo para cualquier tablero, porque ya está establecido que la base vale 100, el peralte es el mismo, tiene que ser el mismo para todos los tableros, y la resistencia del concreto tiene que ser también la misma. Entonces la fuerza que absorbe el concreto, ya sea para el tablero 1, 2 o 3, va a valer lo mismo. ¿De acuerdo? Y finalmente hago la revisión y vean cómo aquí todavía el rendimiento es menor. ¿Sí? Entonces aquí queda visto que los tableros intermedios son los que menos se deforman, son los que más resisten, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aquí está trabajando al 20%. Indudablemente, pues sí, pues es un porcentaje muy, muy pequeño. En el caso que les decía yo de la losa que falló por cortante, pues ¿qué pasaría? Pues este valor de carga sería un valor muy grande, ¿no? En lugar de manejar, no sé, el 1.10, y si tiene por decirlo así, 2 metros de altura esa piscina, pues sería lo equivalente a 2 toneladas por metro cuadrado. Acuérdense, la presión hidrostática, el peso volumétrico del agua por la altura, me daría de 2 toneladas, más 1.10 sería 3.10, y entonces esto se incrementaría posiblemente 3 veces más, y entonces el rendimiento va, ¿cómo se llama? Baja, ¿no? Indudablemente tendría una tendencia más a irse hacia el 100%. Entonces ahí se ve reflejado también estos valores. Entonces es un porcentaje bastante aceptable, incluso muy bajo, que sería importante poner en la mesa el disminuir ese peralte efectivo. Y me paso finalmente, señores, a la última presentación, que no es más que el tablero número 3. ¿Sí? Nuevamente, ese tablero tiene un claro corto de 3 y un claro largo de 6.50. 3 y 6.50. Y ahora la carga última, si se dan cuenta, la de servicio vale 1.250, que sería 1.25 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Aquí está. Y por 1.34, aquí la relación de cargas es de 1.34 en lugar de 1.35. ¿Sí? Y además las condiciones de borde, vean cómo esta franja hacia el lado izquierdo tiene continuidad, entonces se comporta como un empotramiento, y hacia la derecha no tiene continuidad, entonces se comporta como un apoyo móvil. Entonces en automático vendría siendo empotre y apoyo, y entonces sí aplica el factor de 1.15, ¿verdad? Por tener diferentes condiciones de frontera en los apoyos debido a la continuidad de las franjas de análisis. Realizo operaciones, señores, y me da de 1.93 toneladas. ¿De acuerdo? Y decíamos, no cambia la fuerza que resiste el concreto, sigue siendo igual de 6.19. Y aquí vemos cómo se incrementa, ¿verdad? Notablemente, como un poquitito, bueno, 11% con respecto al tablero intermedio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, señores, aquí está, revisión de losas macizas que trabajan en un solo sentido, la revisión a los estados límites de falla, en este caso por cortante, tablero por tablero, se hizo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ahí está, ¿de acuerdo? La revisión, espero que haya quedado lo suficientemente claro, espero que la hayan entendido, espero que les haya gustado el video, ¿vale? Pues nos vemos pronto
y para darle continuidad a esta serie de videos que de alguna manera los apoyan y les amplía el conocimiento en el mundo de las estructuras. Cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta luego, suerte.